Hola, soy Iñaki Hernández y esto es El Píxel del Bosque. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los hongos. Este capítulo es un guiño un poco a Manuel Neil, que ha sido uno de mis profesores de biología y, bueno, una persona muy entusiasta de este mundo y una persona también muy multidisciplinar, ¿no? Que me ha un poco empujado a leer un poco más sobre estos seres. Bueno, en el capítulo de hoy básicamente lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a los hongos, qué son los hongos, la diversidad de hongos, un poco de importancia, y también vamos a hablar sobre algunas curiosidades que quizá no conocías sobre los hongos. Bueno, pues vamos a darle, ¿no? El hombre, a través de su historia, siempre ha tratado de conocer a los seres vivos, principalmente para diferenciarlos por su utilidad, su perjuicio o simplemente para establecer sistemas científicos o pseudocientíficos que le permitan identificarlos. Los primeros filósofos elaboraron varios sistemas de clasificación. Un ejemplo es el de Aristóteles, ¿no? Que en el año 384 a.C. Clasificó a todos los seres de la naturaleza en 3 reinos: el mineral, el vegetal y el animal. Aristóteles se basó en diferencias y semejanzas que eran meramente y puramente observables. Actualmente la rama de la biología que estudia los principios, los sistemas y los propósitos de la clasificación de los seres vivos se llama taxonomía. En el caso de la micología, que viene del griego mikes, que sería seta, y logos, que sería el estudio de, ¿no? En realidad esta micología, que sería el estudio de las setas, empezó hace mucho tiempo. Y esto es debido a que las setas están entre los hongos más grandes, de manera que ya han ido atrayendo la atención de los naturalistas desde hace mucho tiempo, incluso antes de la invención de los microscopios del siglo XVII, ¿no? Que es digamos que es la herramienta que ha permitido hacer un estudio sistemático más completo de los hongos, puesto que nos han permitido ver más allá de lo que ven los ojos. ¿Pero qué son los hongos? En la actualidad, los biólogos usan el término hongo, sería fungus, seta, que sería del griego sponjus, esponja, para designar a los organismos eucariotas portadores de esporas, acrolofílicos y que por lo general se reproducen sexual y asexualmente, y también cuyas estructuras somáticas, ramificadas y filamentosas, están rodeadas por paredes celulares que contienen quitina o celulosa, o ambas sustancias, junto con otras moléculas orgánicas más complejas. En otras palabras, esto significa que los hongos poseen núcleos verdaderos típicos en células, que se reproducen por medio de esporas y que no poseen clorofila. La mayoría de los hongos poseen un mecanismo sexual. También existen algunos organismos que los micólogos han estudiado por descuido, que probablemente no son hongos, son los mohos mucilaginosos o mixomicetes, también los celulares o plasmodiales. Los mixomicetes se parecen a los hongos en muchos aspectos, por lo que son estudiados por los micólogos.
¿Qué diversidad de hongos? ¿Cuál es la diversidad de hongos? Hay muchas especies. Los hongos constituyen un grupo de organismos vivos desprovistos de clorofila. Se parecen a plantas de una forma sencilla, dado que en pocas excepciones poseen paredes celulares definidas. Por lo regular no son móviles, aunque poseen células reproductoras móviles y se reproducen por medio de esporas, como antes hemos dicho. La clasificación de los hongos presenta innumerables dificultades. Y esto es un tema que ya habíamos hablado con Manuel en alguna ocasión, ¿no? Sin embargo, la taxonomía tiene un objetivo doble en el caso de los hongos. El primero, pues, sería el de dar nombre a los organismos con la mínima confusión posible. Y en el segundo sería expresar los conceptos actuales sobre la relación de los hongos entre sí y con otros organismos vivos. Estudios paleontológicos indican que los hongos constituyen un grupo muy antiguo, que probablemente se remonta hasta el Precámbrico. Los grupos taxonómicos usados en la clasificación de los hongos son el superreino, el reino, la división, clase, orden, familia, género y especie. Aquí la taxonomía no nos deja mucho margen para movernos, ¿no? Pero debemos tener presente que no todos los micólogos están de acuerdo con esta clasificación, existiendo controversia en los taxa, partiendo de una división, subdivisión, clase, subclase, mencionando además 3 divisiones que albergan el reino fungi, ¿no? Los Mixomicota, los Eumicota y los lichenes. Aquí estoy intentando entrar un poquito más a fondo sin pasarnos, porque puedo entrar en un tema que tampoco domino, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estos hongos? Los hongos, como reino, se encuentran ampliamente distribuidos por toda la biosfera terrestre y viven en sitios que presentan material orgánico, agua y una temperatura entre 4 y 60 centígrados. Su importancia biológica radica en que tienen la función degradadora o desintegradora en hongos apófitos que descomponen la materia orgánica, alimentos, materiales que los animales excretan, plantas, otros hongos y animales muertos, convirtiendo las moléculas de la materia viva en gases y sales minerales que serían desechados. Se desechan en este caso al medio, ¿no? Y se aprovechan por los autótrofos en el proceso fotosintético, el cual es como fuente de alimentación y respiración de la mayoría de los seres, ¿no? De esta forma contribuyen los hongos a mantener el ciclo de la materia en la biosfera y también el equilibrio dinámico de la naturaleza. Es lo que respecta, sería lo que respecta a su importancia socioeconómica. En el ámbito de la medicina, el penicillium es utilizado para producción de la penicilina, ¿no? Que es un antibiótico empleado para combatir infecciones. También tenemos los hongos son muy importantes a nivel industrial, ¿no? Por ejemplo, las levaduras que son utilizadas para la elaboración de vinos, de cerveza y, por supuesto, de pan, ¿no? Algunas especies de penicillium son utilizadas incluso para elaborar quesos, ¿no? Como el caso del Roquefort. También en la alimentación existe una gran cantidad de hongos que son comestibles, en los que pues, destacan las setas, además de otros hongos silvestres como el caso del huitlacoche o el carbón del maíz, etcétera, etcétera. Seguramente desde los tiempos más antiguos el hombre conoció los cuerpos fructíferos de los hongos superiores, y probablemente fueron utilizados en la alimentación y también en la medicina, como en la elaboración de vinos, de cerveza y tal, como antes os he comentado. También como en la panificación, esto ha sido conocido desde siempre, ¿no? En el caso del pan. Se ha utilizado también en los terrenos agrícolas, porque desempeñan un papel decisivo en beneficio de las plantas cultivadas, como dándole fertilidad a los suelos. Además, los hongos
cumplen otras funciones importantes en el equilibrio ecológico de la naturaleza, entre ellas los simbiontes y también como alimento abundante y nutritivo. De esta forma, pues, se comercializa con ellos como un beneficio económico, ¿no? Por último, los hongos también son de suma importancia porque se prestan con cierta facilidad a investigaciones bioquímicas, citológicas, fisiológicas, incluso dentro del campo de la genética, ¿no? Pudiendo ser reproducidos con mucha facilidad y con poco gasto y además con muy poquito consumo de espacio, ¿no? para hacer producciones y también para hacer investigaciones. Podemos decir que los hongos son una parte importante para la biosfera, porque como todo organismo vivo dentro de ella tiene su función ecológica, ¿no? Y además permite el equilibrio en conjunto con todos los demás. Los hongos a través del tiempo han sido menospreciados, también olvidados y no muy investigados, la verdad. La mayoría de los hongos no son perjudiciales para el hombre, pero sí lo son aquellos que son capaces de producir toxinas en el alimento. La alta patogenicidad de estos hongos se encuentra sobre todo en los vegetales, ya que estos son mucho más susceptibles a ser atacados, ¿no? por los hongos. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre 10 curiosidades que quizá no conocías sobre los hongos. Los hongos, como estábamos diciendo, son unos seres fascinantes, desconocidos y también peligrosos. Han acompañado al ser humano desde la antigüedad y han sido una fuente de leyendas y también de historias. Aún así, siguen siendo un reino desconocido, pero es desconocido sobre todo por su abundante número y su gran variedad de hábitats. Al mismo tiempo, sus variados efectos y sus propiedades generan un elevado interés en las personas. Así que vamos a ver algunas de esas curiosidades que quizá no conocías y que yo tampoco conocía. El ser vivo más grande de la Tierra. Cuando uno piensa en el ser vivo más grande del planeta, probablemente vengan a su mente los elefantes, las ballenas. Otros quizá piensan en las enormes secuoyas del continente americano, ¿no? Árboles que llegan a alcanzar más de 100 metros de altura y sin embargo, un hongo los supera a todos. El micelio, que sería la estructura similar a la raíz del hongo, de una especie que se llama Armillaria ostoillae. Aquí os reconozco que tengo aquí una chuletita porque no conocía la especie. Armillaria ostoillae. Este hongo llega a cubrir una extensión de más de 9 kilómetros cuadrados y se encuentra en las montañas azules de Oregón. Y es además el organismo, no solo el más grande, sino también el más viejo del mundo. Se le considera una edad estimada de unos 2.400 años. Una burrada, una barbaridad. Los hongos también han sido los primeros colonizadores. Antes de que las plantas puedan reproducirse en un terreno, los hongos son los primeros que van a colonizar la dura y la fría roca. Esto es posiblemente gracias a su asociación con las algas para formar esos líquenes. Esta singular asociación es la responsable, o sería la responsable directa, de las primeras formas de vida en el duro sustrato rocoso. En los líquenes, el organismo se alimenta gracias a la fotosíntesis realizada por el alga, mientras que el hongo lo que hace es proporcionar protección frente a la desecación y también a la radiación solar. Los hongos también parecen tener conciencia propia sobre su entorno, ¿no? Porque son capaces de esperar durante meses o años a que se den unas condiciones adecuadas para su desarrollo. En muchas ocasiones,
un grado de temperatura o la presencia de un hospedador pueden ser la diferencia entre desarrollarse o seguir esperando su momento. Esta es una característica que remarca su carácter único como reino biológico. Es un reino desconocido también. Se han estimado unas 611.000 especies terrestres de hongos, de las cuales solo se han catalogado algo más de 43.000. Esto significaría que aproximadamente el 93% de los hongos están por descubrir. Si alguien tiene interés, aquí tiene filón, lo tenemos claro. Hay otros autores que estiman números mucho mayores que estos 611.000 especies. De hecho, hay autores que estiman más de 1,5 millones de especies. Es que muchas no las vemos a simple vista. Y el hecho de necesitar materiales como microscopio pues hacen que sea prácticamente imposible, ¿no? Además, existen en todos los continentes y en todos los hábitats. Desde los cálidos desiertos a los gélidos polos, pasando por selvas, montañas e incluso mares, los hongos están presentes en todo el planeta. Uno de los casos más curiosos estaría en ciertos hongos marinos, ¿no? Bastante desconocidos. Se les adjudica importantes funciones en las cadenas tróficas como descomponedores de sustancias vegetales. Los hongos, además, pueden tener un papel biorremediador. Esto significa que tienen la capacidad de producir ciertas sustancias que son capaces de destruir o acumular y también de eliminar del medio materiales tan problemáticos como el petróleo o residuos sanitarios e incluso residuos nucleares. Las investigaciones realizadas sobre varios hongos han demostrado que su papel como descontaminantes es altamente eficaz, ya que la degradación de estos materiales de otra manera pues resultaría complicada e incluso muy costosa, ¿no? al ser humano. En este sentido, científicos han conseguido usar hongos para degradar residuos incluso domésticos, como pañales e incluso otros residuos, ¿no? de ámbito de lo que consideramos basura doméstica, ¿no? Desde que nuestra especie comenzó a pintar en las cavernas, esto por intentar daros otra curiosidad, ¿no? Que son conocidos desde los orígenes del hombre, ¿no? Decía que desde que nuestra especie comenzó a pintar en las cavernas, ha ido dejando constancia de su relación con las setas. El dato más antiguo que se tiene de dicha interacción data de la Edad de Bronce, ¿no? Ese mural de la selva pascuala en Cuenca contiene curiosas imágenes de lo que parecen ser setas, muy similares a los psilocibes. No sabemos qué pensaban nuestros ancestros de las setas o qué grado de conocimiento tenían de ellas, pero sí que dejaron constancia de su presencia desde el primer momento. Sabemos también que los hongos no actúan igual en todos los seres humanos. Una misma seta puede generar efectos diversos en diferentes personas. Para muchos los hongos pues, resultan indigestos, en bajo número, mientras que para otros un exceso de setas comestible puede generar serios problemas digestivos. No se sabe mucho sobre los mecanismos de acción de los hongos, pero algunos estudios sí que apuntan a su influencia sobre los microorganismos presentes en nuestro cuerpo. También las setas comestibles son consideradas por muchos especialistas como una comida medicinal. Además de proteínas, pues presentan en torno a un 40%, minerales y también fibra. Su contenido en grasa es muy bajo, lo que les convierte en alimentos perfectos para esas dietas light, ¿no? Bajas en calorías. Otro punto además favorable a favor, ¿no? de los hongos es que las alergias alimentarias por consumo de setas son bastante raras. Y también los hongos son famosos por ser grandes antibióticos, como en el caso del penicillium, ¿no? que incluso otros, ¿no? como los ganoderma, ¿no? que son investigados por su posible acción frente a los tumores.
Pero muchos otros cuentan, entre sus propiedades, de ser potentes antioxidantes. También son capaces de reducir el colesterol sanguíneo, incluso de reducir los niveles de glucosa en sangre. Estos particulares organismos son un misterio en sí mismo, y lo cual hace que sean temidos, estudiados e incluso venerados. Estaban aquí en la Tierra mucho antes que nosotros y sin duda estarán mucho tiempo después de que el ser humano desaparezca de la Tierra. Espero de verdad que os haya, llamado un poco la atención, que os haya picado el gusanillo por intentar conocer algo más sobre los hongos. Cierto es que en mi caso sí que me ha picado un poco más el gusanillo, y no descarto que traeremos al Píxel del Bosque algo más sobre hongos en el futuro. Y, como no, pues espero que nos sigamos escuchando en el siguiente episodio. Hasta la próxima.